Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Amigas y amigos, ¿cómo estáis? Estoy convencida que fenomenal, con muchas ganas de compartir un nuevo podcast conmigo, porque hoy vamos a hablar de algo muy importante que yo creo además que no está de más, vuelvo a repetir, recordarlo. ¿Y sabéis qué es? Todo es cuestión de buena actitud. ¿Cómo lo oís? Es que todo es cuestión de buena actitud. Vamos a hablar de esa buena actitud aplicada a las relaciones públicas. Es decir, muy fácil. Ya sabemos que el hombre vive en sociedad. Ya sabemos que el hombre tiene la necesidad, porque está en su ADN, de relacionarse, de comunicarse, de transmitir un mensaje que se va a interpretar por el resto de personas que compartan esa comunicación. Por tanto, todos somos relaciones públicas y por tanto todos tenemos la necesidad de interpretarnos y nos estamos interpretando constantemente y todos los días y a todas horas. ¿Por qué es cuestión de buena actitud? Bueno, una buena relaciones públicas o un buen relaciones públicas sabrá, porque os lo acabo de decir y porque lo sabemos, ya siempre os digo, vuelvo a repetir, siempre os digo que todo es una cuestión mental. Es decir, el protocolo siempre necesita una estructura mental, interiorizar conceptos. Ya sé que muchas veces pensáis, pero si esto yo ya lo sé, todo lo que queráis. Pero cuando se hablan de estas cosas y cuando se aterrizan, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen, aunque a primera vista parezcan tontas. Bueno, pues como somos todas y todos unos magníficos relaciones públicas, sabemos que cuando establecemos una comunicación con otro semejante que tenemos enfrente, siempre tenemos, vuelvo a decir, que buscar un punto común. Porque la comprensión es fundamental. Porque la comprensión se basa en la coherencia, en la verdad. Y por tanto, es cuestión de buena actitud, ¿no os parece? Pensad que para esa buena actitud deberemos tener que esforzarnos, porque la buena voluntad solo se conseguirá si estamos alerta. La buena actitud solo se conseguirá si nos lo proponemos. Y no os penséis que va a ser tan fácil que se nos escuche. Por tanto, la buena actitud será el primer punto o la herramienta más importante para establecer una comunicación con otros seres humanos. Pensad que hay que armonizar un ambiente cuando tenemos que hablar con otros semejantes. Pensad que cuando queremos establecer una comunicación, transmitir un mensaje, el clima que queramos establecer será la base. La base para tener una buena comunicación desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, necesitaremos de una buena actitud. Las relaciones públicas, si la llevamos al campo profesional, porque en realidad da igual que hablemos desde el punto de vista profesional o personal, porque como os digo, está en nuestro ADN y por tanto necesita
de nuestra buena actitud para poder transmitir un mensaje correctamente. Pero bueno, si lo hablamos desde el campo profesional para poder centrar un poco más la jugada y así poder ayudar a quienes estén pensando en esa comunicación profesional, pensad que se estudió, o sea, se ha estudiado desde principios del siglo XX. No tiene más de 100 años, ¿sabéis? Así que ya podéis comprobar que es un estudio bastante reciente y surgió en Estados Unidos, de la necesidad que tenían las compañías de comunicarse con audiencias para generar una imagen positiva. Aunque es un campo profesional, estamos hablando de un campo profesional, es muy buena referencia, es muy buen punto de vista, muy buen ejemplo para que luego lo traslademos a la vida personal, por establecer, digamos, dos ambientes, el profesional y el personal. Entonces, como uno se apoya en el otro, es interesante saber que esa necesidad de generar una buena gestión de relaciones públicas, porque todo es cuestión de buena actitud, surgió de la necesidad de las compañías en Estados Unidos de comunicarse con sus audiencias por la necesidad de captar o transmitir una gran imagen, una imagen positiva. ¿Y por qué? Porque estamos hablando en un momento de la historia en el que el crecimiento estaba en marcha y se estaba acelerando. Se estaban mecanizando los procesos de trabajo y había un aumento, digamos, en la explotación de los trabajadores y, por tanto, evidentemente, los trabajadores cada vez más se articulaban en grupos, en gremios, en fin, sindicatos, y se manifestaban cada vez más contra las empresas y, por tanto, las grandes empresas necesitaban de una comunicación muy positiva para no reflejar esos posibles enfrentamientos entre empresa y trabajadores. Esto es tal cual. Bueno, insisto, lo sabemos todos, pero insisto otra vez, es muy interesante contarlo porque así vemos la importancia de la buena actitud en una comunicación entre personas, da igual en el ámbito que sea, el profesional o el personal. Yo lo traslado también digamos, el ejemplo lo he puesto en el ámbito profesional porque es un claro ejemplo que se puede trasladar, vuelvo a deciros, a la vida personal. Porque todo es cuestión de buena actitud. Si queremos lanzar un mensaje de coherencia, de armonía, si queremos transmitir cordialidad, si queremos transmitir creatividad, todo es cuestión de una buena actitud. Si os parece, mirad, voy a hacer referencia al primer profesional de las relaciones públicas, que por supuesto es americano y que se convirtió en uno de los grandes especialistas en las relaciones públicas y transmisiones de mensajes positivos, que es nada menos que Mr. Lee. De hecho, Yves Lee, de hecho se le considera el padre de las relaciones públicas. Y si estamos hablando todo el rato en que el ser humano necesita comunicarse, transmitir un mensaje, necesita dar una imagen positiva, ¿por qué? Porque todo es cuestión de buena actitud. Esa comunicación entre personas descansa en una interacción, ¿correcto? En una interacción social que tendrá que transmitirse, tendrá que realizarse, desarrollarse en un buen ambiente. Tendremos que crecer, tendremos que estar alerta para estar siempre pendientes de esa buena actitud, para transmitir coherencia, para transmitir creatividad, para transmitir armonía, para dar una imagen positiva. Vale, pues entonces en ese proceso de interacción social,
que evidentemente tenemos que interiorizar mediante el aprendizaje, si somos capaces de interiorizarlo y si somos capaces de comportarnos con una buena actitud, luego, posteriormente, seremos guiados por nuestra experiencia, ¿correcto? Si somos capaces de ello, si somos capaces de, a través de tener una buena actitud, construir una gran interacción social con otros seres humanos y transmitir coherencia, creatividad y ser muy positivos, ¿de acuerdo? Si somos capaces de eso, habremos interiorizado los elementos básicos para desarrollar una excelente interacción. En cualquier caso, yo quiero ahora mismo resumiros en 4 palabras o cuatro pequeños pasos, digamos, que son la base para realizar esa interacción social y, por tanto, tener una buena actitud. Hombre, lo primero será el contacto con esa persona. Ese contacto se realiza a través del saludo y de una comunicación no verbal que será a través de la postura o el gesto. Lo que se le llama, en resumidas cuentas, la acogida. El segundo paso, escuchar. Y yo os recomiendo que siempre escuchéis antes de hablar, porque así podréis dar esa imagen cordial y, sobre todo, también os permitirá saber en dónde os encontráis, en qué interacción o en qué conversación os encontráis. El tercer paso será el momento de, después de haber escuchado atentamente, hablar. De transmitir ese mensaje será el momento de la información y después la de transmitir, por último, nuestra opinión. Nuestra opinión, que puede ser una idea, concepto sobre algo o alguien, pero siempre desde la coherencia y la cordialidad, porque todo es cuestión de buena actitud. Y para terminar, una vez tengamos claro que somos todos unos excelentes relaciones públicas, que necesitamos comunicarnos porque vivimos en sociedad, el ser humano de manera aislada no se desarrollaría nunca. Cuando eso lo tengamos claro, que yo creo que ya está claro y lo hemos interiorizado, cuando veamos o cuando conectemos con esa idea de por qué las relaciones públicas, en dónde han nacido, digamos de dónde vienen, que sabemos que vienen de Estados Unidos, en ese momento de crecimiento y de enfrentamiento entre empresas y trabajadores que tienen que buscar ese punto de conexión y transmitir una buena imagen. Una vez ya sabido eso, sabremos que esa base de las relaciones públicas y de nuestra comunicación será una interacción. Y en esa interacción formará parte la acogida, es el primer paso, porque además ahí se encuentra el saludo. El segundo, la escucha. El tercero, transmitir nosotros esa información, hablar. Y la cuarta, transmitir una opinión. Y para terminar, como os digo, tenemos que saber a quién tenemos delante, porque todo es cuestión de buena actitud. Y estamos hablando de nuestro interlocutor. Por favor, no lo etiquetemos, no lo tipifiquemos. Puede ser difícil nuestro interlocutor, puede ser fácil, puede ser grosero, gracioso, lo que queráis, pero siempre otorgarle el beneficio de todas las dudas posibles. No tengamos prejuicios, porque son una barrera y porque además todo es cuestión de buena actitud. Todos los comportamientos se pueden interpretar. Todos los comportamientos se pueden reconducir. Siempre será o siempre dependerá desde dónde lo miremos. Así que ya sabéis que todo es cuestión de buena actitud. Nuestro interlocutor no es un intruso. Al revés, cuando estemos hablando con él
o con ella deberá ser la razón más importante en esos momentos en el que nos encontremos con él o con ella. No tiene que existir nada más en el mundo, más que centrar su atención en ese interlocutor. Y veréis, la predisposición en esos momentos será cordial, positiva, creativa. ¿Os dais cuenta? Todo es cuestión de buena actitud. El interlocutor puede ser que sea difícil, pero fijaos, yo creo que es porque podemos empezar con mal pie, pero si seguimos esas pautas que os he dicho, esos pasos en la interacción, no tendréis ningún problema. Las peores confusiones siempre son las que se originan a causa de nuestras actitudes. No lo olvidéis. Siempre, siempre, siempre. Es tan importante como que podemos transmitir un mensaje muy positivo y nosotros no darnos cuenta, o transmitir un mensaje negativo y sí darnos cuenta. ¿Por qué? Porque todo es una cuestión de buena actitud. Recordad, amigas y amigos, las peores confusiones son las que se originan a causa de nuestras actitudes. Así que, ya lo sabéis, todo es cuestión de buena actitud. Amigas y amigos, hasta la semana que viene. Un abrazo. Plaza Podcast. Historias que cuentan.